Capítulo 7. Conexiones. Después de que Rukia recuperó su Giga y Ichigo regresó a su cuerpo, los dos e Ishida entraron en un pequeño café en el que Ichigo nunca había entrado antes, a pesar de que solo estaba a un par de cuadras de su escuela. Era sorprendentemente elegante, pero simple al mismo tiempo, casi austero, en verdad, lo que en cierto sentido era de esperar de Ishida, supuso. Tan pronto como estuvieron sentados, con chocolate caliente frente a ellos, Rukia preguntó con determinación en su mirada. Entonces, ¿qué sabes de esta gente de ejecución? ¿Tienes los nombres, su escondite? Ishida negó con la cabeza. No, no realmente. Pero sé de ellos, y los he visto en acción una vez, aunque ya no estaban cuando llegué allí. Está bien, entonces, ¿qué puedes decirme? Bueno, por lo que escuché, traen a Oyo al reino material a través de la barrera dimensional, pero solo para matarlos. De ahí viene el nombre, es por eso que no los hemos perseguido. Ichigo frunció el ceño y preguntó, ¿por nosotros, te refieres al Kinki? Ishida miró a Ichigo con el ceño fruncido y respondió, claro. ¿De quién más estaría hablando? No sé, solo, tuve la sensación de que te gustaba trabajar solo. Al ver la confusión de Ichigo ante la respuesta, Ishida elaboró. Mi maestro vive en una sección diferente de la ciudad, y yo solo soy uno de los estudiantes del árbol que tiene, pero no quiere que dependamos el uno del otro. Ishida miró a Rukia y agregó. Es una precaución, de modo que si el Shinigami decide atacar a uno de nosotros, no podrán derribarnos a todos a la vez, y cuando no enviemos la señal, los demás sabrán que hemos sido atacados y reaccionarán en consecuencia. Te lo digo para que sepas que si todo esto es una trampa, te arrepentirás. Rukia negó con la cabeza. No es una trampa, realmente estoy detrás de estas personas. Han estado jugando con Hoyous durante mucho tiempo y, si continúan, podrían poner en peligro al mundo entero. Necesito eliminarlos. Dejó escapar un largo suspiro y luego preguntó. Entonces, ¿crees que podrías averiguar dónde está su base de operaciones, llevarnos allí? Ishida asintió y luego dijo. Lo haré, pero con 3 condiciones. La primera es que estaré allí cuando golpees, para asegurarme de que esta es realmente la amenaza que dices que es. La segunda es que me des una de esas Zanpakuto que prometiste, entonces que podamos probarlo. Y la última es que, una vez que esto termine, tú y tu Shinigami dejarán de interferir con Karakura y nos dejarán a Kinki en paz. Rukia hizo una mueca ante eso último y respondió. No puedo prometerte eso, no tengo la autoridad para tomar ese tipo de decisión. Podría pedirle a mi capitán que interceda en tu nombre, pero no sé. ¿Qué funcionaría? ¿Estás dispuesto a aceptar eso como mi promesa, en cambio? Ishida pareció muy molesto por la respuesta, pero no respondió de inmediato. En cambio, pareció considerar el asunto por un largo momento. Lo pensaré. Si decido que es aceptable, te lo haré saber. Los dos tuvieron que aceptar eso, y después de irse, Rukia comentó, pensativa. Bueno, eso salió mucho mejor de lo que esperábamos, esto podría ser una verdadera pista. Solo si Ishida puede encontrar a estas personas. ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Entrenaremos. Antes señalaste que tienes vacíos en tu conjunto de habilidades que debería llenar, así que lo haremos mientras esperamos que Ishida nos llame. En los días siguientes, Ichigo se concentró en su entrenamiento, que transcurrió mucho mejor con la ayuda de Rukia. En particular, comenzó a entrenar en O, que se llevó a cabo, como la mayoría de sus lecciones, en el mismo rincón del parque donde ella le había dado su primera lección, que básicamente se había apoderado de ella. Entonces, ¿recuerdas lo que te dije sobre cómo funciona el Rei Sí? Sí, las partículas espirituales están cargadas de emociones, y emociones similares se atraen entre sí, manteniendo unida al alma. Rukia asintió. Exactamente. Esto, por supuesto, significa que si hay una emoción fuerte y abrumadora que recorre toda tu alma, la mantiene más unida, haciéndote más denso y pesado. ¿Tiene eso sentido para ti? Sí, es lógico. Supongo que eso significa que si estás realmente determinado y concentrado en un solo objetivo con todas tus emociones, eso también te haría más fuerte, ¿no es así?
dado que las piezas de tu alma se pegan más cerca el uno al otro, por lo que sería más difícil separarlos. Eso le dio a Rukia una pausa, como si la idea fuera nueva para ella, pero rápidamente continuó. Supongo, pero eso no era a lo que me refería. De hecho, todo lo contrario, realmente. Mira, te dije que el alma recibe menos daño que un cuerpo hecho de Kisi, ¿verdad? ¿Cómo es que es más duradero? Yo recuerdo. Eso se debe a que los lazos emocionales son más débiles. Supongo que podrías imaginar un cuerpo espiritual más fluido. Cuando algo te impacta, el Reiki que forma tu alma se esparce, pero si las emociones que lo mantienen unido son menos poderosos, el vínculo entre las partículas se estira en lugar de romperse, y cuando reenfocas tus emociones, los lazos se vuelven más estrechos y tus almas se vuelven a ensamblar con más fuerza. Por supuesto, un golpe lo suficientemente fuerte aún puede dejar una herida permanente, al separar o romper en pedazos algunas de las partes. El Rei sí, pero es más difícil que con Kisi. ¿Me sigues hasta ahora? Más o menos. Estás haciendo que suene como si este Reiki fuera algo elástico, no es así. Estirándose en un golpe, luego volviendo a su forma adecuada después, solo necesitas esforzarte un poco. Sí, digámoslo de esa manera. Entonces, de lo que se trata es de controlar tus emociones en mayor medida, para aflojar los lazos que mantienen unida tu alma tanto como sea posible mientras aún puedes moverte y actuar libremente. Originalmente, significaba principalmente un arte marcial defensivo, y en cierto sentido todavía lo es, ya que cuanto más sueltos son los lazos de tu alma, más fuertes son los impactos que puedes soportar. Pero con el tiempo, los maestros se dieron cuenta de que también permitía una velocidad de ataque mucho mayor. Movimiento, porque al aflojar tus límites de esa manera, pesas menos, y cuando eres lo suficientemente bueno como para enfocarlo solo en una parte de tu cuerpo, como solo tus brazos o piernas, puedes hacer que se muevan más rápido. ¿Es así como haces esos toques de velocidad que siempre usas entonces? Sí, si lo haces bien, ya que tu cuerpo es más suelto, tus extremidades pueden alargarse un poco más, dándote más alcance o haciendo que tus pasos cubran un poco más de terreno. Esa técnica en particular, aplicar solo a tus piernas para alargar tus pasos, lo llamamos Shumpo. Cuanto mejor lo hagas, lo cual obtienes aprendiendo a controlar verdaderamente tus emociones, más pasos y alcance ganarás, y menos pesarás. Y dado que, como dije tú, el Kisi ya pesa más que el Reiki en primer lugar, si te vuelves lo suficientemente ligero, puedes pisar incluso las partículas de Kisi más delgadas, como las del aire. Lo demostró, dando 2 pasos hacia arriba, y una vez más parándose en el aire como lo había hecho muchas veces antes. Luego le indicó a Ichigo que usara su sentido pasivo, y mientras lo hacía, pudo sentir la forma en que el Reiki dentro de su cuerpo espiritual estaba mucho menos conectado, casi dejando que el aire lo atravesara y lo sostuviera, especialmente en ella. Pierna y pies. Ichigo asintió y comentó. Me imagino que eso también hace que los ataques sean bastante buenos, ¿no es así? Dado que la velocidad es uno de los aspectos más importantes del combate, imagino que hacer que tus brazos sean capaces de golpear mucho más rápido te ayudará. Rukia negó con la cabeza ante eso, sorprendiendo a Ichigo. Más o menos, pero no en la forma en que piensas. Mira, con Kisi, lo que más importa es el aspecto emocional de las cosas. El Reiki está hecho principalmente de sentimientos comprimidos, por lo que cuanto más fuertes son los sentimientos, más fuerte es el impacto que tienen cuando golpean. Por supuesto, la velocidad también importa. Una sorpresa o un susto repentino tendrán un impacto más fuerte cuando te golpee, pero en general, la fuerza es el factor más importante, y para proporcionar fuerza, las emociones deben estar en su punto máximo. Potencia, o necesitas invertir a tu enemigo con 1 tonelada de ellos a la vez. Entonces, cuando peleas en un cuerpo espiritual, usar más Reiki y Reiatsu es mucho más efectivo para lastimar a tu oponente que golpear con solo una cantidad muy pequeña de no importa qué tan rápido. Shumpo te hace más rápido al expandir tu masa y, por lo tanto, tener que llevar menos de ella, pero eso en realidad se traduce en ataques físicos más débiles cuanto más rápido te mueves. Entonces, ¿por qué dices que solo reduce tu efectividad en combate? Me parece que la reduce mucho. Bueno, porque eso solo se aplica a los golpes físicos con tu propio cuerpo, pero si estuvieras usando un arma que no hubiera sido reducida en peso como el resto de ustedes. Ichigo tocó la Zanpakuto a su lado, asintiendo con comprensión. Por supuesto. Así que Shumpo es bueno para esquivar y escapar, pero ofensivamente es principalmente una forma de apoyar tu Zanjutsu, parece que es una habilidad bastante esencial para un Shinigami.
Lo es, por eso ahora vamos a empezar a practicar. Entonces levantó un palo, lo que hizo que Ichigo frunciera el ceño cuando preguntó, ¿para qué es eso? Entrenando. Te voy a pinchar con el palo hasta que aprendas a dejar que pase principalmente a través de tu cuerpo. Una vez que lo hayas dominado, pasaremos a probar y hacer que lo apliques solo en tus piernas y veas cuánto tiempo te lleva a tomar aire caminando hacia abajo. Ichigo no diría que fue placentero, y Rukia se estaba divirtiendo demasiado pinchándolo continuamente con un palo, pero no podía argumentar que sí traía resultados. En el lapso de aproximadamente 2 días, fue lo suficientemente bueno como para ignorar la mayoría de los golpes de refilón que Rukia consideró pasables antes de iniciarlo en el entrenamiento de caminar en el aire. Sin embargo, ese no era el único entrenamiento que estaba haciendo. En el dojo, pidió que lo cambiaran a las clases de Kendo, lo que ayudó a que se oxidara un poco menos con su manejo de la espada. Entonces, me dejaste sin mi compañero de entrenamiento. ¿Por qué es eso? ¿Te das cuenta de lo malos que son los otros? No es nada personal, solo sentí que mi kendo se estaba oxidando y quería practicar un poco para mantener mis habilidades en forma. Sin embargo, nunca viste la necesidad de eso antes. ¿Qué ha cambiado para que pienses de esta manera? Mira, necesito tener una razón. No puedo simplemente querer practicar algo diferente por un tiempo, para tener un pequeño cambio de ritmo. No lo creo. Creo que tu nuevo empleador quería que usaras espadas en lugar de puños para protegerla, ¿es eso? Antes de que Ichigo pudiera responder a eso, Orihime, que como siempre acompañaba a Tatsuki, intervino con una sonrisa. Creo que es por eso también. ¿Por qué si no estaría cargando una espada todo el tiempo ahora? Ambos voltearon a mirar a Orihime sorprendidos, aunque por diferentes razones, mientras Tatsuki preguntaba, ¿de qué estás hablando? Él no está cargando una espada en este momento, y mucho menos todo el tiempo. Orihime frunció el ceño y, para sorpresa de Ichigo, tomó Sode no Shirayuki, tocándolo con los dedos mientras decía, ¿ves? Está justo aquí. El ceño de Tatsuki se profundizó, y claramente estaba a punto de decirle a Orihime que no tenía sentido, cuando se detuvo, entrecerrando los ojos un poco mientras respondía, más vacilante. No hay nada ahí, pienso. Orihime se giró para mirar a Tatsuki con su expresión general de disgusto, hinchando las mejillas para soltar un resoplido de molestia mientras decía, oh, vamos. ¿Estás siendo difícil ahora, no? Está justo ahí. No, no es, no. Tatsuki sonaba cada vez más inseguro y, Ichigo se dio cuenta, estaba cada vez más cerca de ver el Zanpakuto, que Orihime, aparentemente, podía ver claramente. Ella obviamente sabía que estaba allí porque él se lo había dicho, pero él no se había dado cuenta de que ella también podía verlo antes. Concentró sus habilidades sensoriales por un momento y, efectivamente, se dio cuenta de que Orihime, cada vez que lo miraba, estaba dejando escapar un poco de Reiatsu que rebotaba para darle una percepción de lo sobrenatural, y Tatsuki, cada vez que se enfocaba, estaba casi haciendo lo mismo, liberando Reiatsu concentrándose en él, y simplemente teniendo problemas para registrar la onda de rebote simplemente porque, al no haber liberado suficiente Reiatsu para empezar, no había suficiente rebote para que ella lo captara e interpretara. Además, por alguna razón, tanto Orihime como Tatsuki parecían tener más facilidad para liberar Reiatsu en lugar de recuperarlo, con Orihime solo siendo mejor en eso, se dio cuenta Ichigo, porque su cuerpo lo estaba haciendo por su cuenta, probablemente habiendo aprendido de alguna manera cómo hacerlo. Durante su experiencia extracorporal. Se sentía extraño, que naturalmente gravitarían hacia el método de detección opuesto al que él había elegido naturalmente, pero al final, ese no era el problema en este momento. En cambio, tenía que decidir qué hacer con la situación, con Orihime sabiendo la verdad y siendo capaz de verla mientras que Tatsuki no lo estaba, y si quería pedirle a Orihime que dejara de mencionarlo frente a ella y mantenerla fuera de todo. De esto, o simplemente decirle la verdad a su amigo mayor. Y cuando lo expresó así, realmente no fue una elección tan difícil. Orihime tiene razón, llevo una espada invisible que uso para matar fantasmas. Es por eso que he decidido entrenar más en Kendo. ¿Qué? Puedo mostrarte. Luego, atrajo el brillo que Rukia le había dado para ayudarlo a salir de su propio cuerpo, y colocó su mano sobre la cabeza de Tatsuki, sacando solo la mitad superior de su alma de su cuerpo. Una vez que vio sus ojos agrandarse, la soltó y la empujó ligeramente hacia atrás. Una vez que estuvo de vuelta dentro de su cuerpo, la mirada de Tatsuki se centró en el Zanpakuto por su cuenta. Para hacérselo más fácil, Ichigo desenvainó la espada, con cuidado, para mostrársela. Tatsuki lo miró en silencio durante un largo minuto y luego dijo,
Cuando teníamos 8 años, algunos niños te intimidaban porque habías dicho que podías ver fantasmas. Te pregunté si era cierto y dijiste que no, luego pateé el trasero de esos acosadores. Pero mentiste, ¿no? Has sido capaz de ver fantasmas y cosas extrañas como esta espada invisible, todo el tiempo. Ichigo no sabía qué responder a eso, así que simplemente asintió, y Tatsuki cerró los ojos por un momento, luego sacudió la cabeza, sus emociones eran un vórtice que no sabía cómo interpretar y su voz era ilegible. Necesito pensar en esto. Me iré ahora. Luego se fue, y Orihime estaba a punto de seguirla cuando Tatsuki levantó una mano y sacudió la cabeza, evitando que la siguiera mientras se iba sola. Orihime la vio irse con una expresión triste mientras comentaba, tal vez deberíamos haberle explicado las cosas antes. Ichigo se encontró pensando en esto durante los días siguientes, y tal vez esa fue la razón por la que finalmente fue a tener una charla con su amigo Chad, que abrió, tal vez, no de la mejor manera. Dime, Chad, ¿crees en los fantasmas? Como era su costumbre, Chad se tomó un momento para responder, y mientras Ichigo revisaba sus sentimientos con su percepción pasiva, pudo sentir que Chad no estaba sorprendido, emocionado o preocupado, simplemente pensativo. Y cuando respondió, lo hizo con pocas palabras, también como siempre. Sí, porque yo solo, no hay una manera de decir esto que no me haga sonar loco, incluso Tatsuki no lo tomó bien, así que saldré y lo diré. Puedo ver fantasmas. Chad miró a Ichigo y luego dijo, pensativo, no puedo. Pero mi abuelo sí. Eso dejó a Ichigo perplejo por un momento, luego preguntó, él, pudo. ¿Y, no te enseñó cómo? Chad asintió y explicó. Dijo que sería mejor que no los viera. Me siento menos culpable. ¿Culpable? Por no poder ayudarlos. Ichigo no podía entender eso. Los había estado viendo durante toda su vida, y nunca se había sentido culpable por eso. Él trató de animarlos cuando pudo, pero eso fue todo. Pero, de nuevo, eso fue antes de que aprendiera sobre el hueco. La imagen de la máscara blanca con líneas rojas en su lado izquierdo y los odiosos ojos dorados del primer hueco que conoció saltó rápidamente a la mente de Ichigo, y cómo había estado a punto de comerse el alma de la niña. Tuvo que preguntarse entonces, cuántas veces esos fantasmas que desaparecieron habían sido devorados por huecos en lugar de ser enviados a la sociedad de almas. Ichigo dejó escapar un largo suspiro y dijo, puedo ver por qué pensaría eso. Hay fantasmas peligrosos alrededor, llamados Oyous. Involucrarse con ellos no es bueno, aunque no ser capaz de defenderse tampoco es una buena idea. Puedo defenderme. Ichigo frunció el ceño y Chad explicó, jugando con el medallón dorado que Ichigo sabía que era todo lo que le quedaba de su abuelo. Mi abuelo me hizo practicar defensa personal para no lastimarme. Luego hizo una demostración, cerrando los ojos por un momento, e Ichigo pudo sentir cómo estaba empujando sus propias emociones fuera de sí mismo, liberando Reiatsu y envolviéndolo a su alrededor como una armadura. También notó que, a su vista espiritual, también parecía que estaba brillando suavemente. Curioso, envió un pulso de Reiatsu afuera para ver si podías entender la mecánica al escanear más profundamente, y se dio cuenta de que, en cierto sentido, Chad estaba usando una versión invertida de O, más o menos. Se sentía como si estuviera inflando su alma, pero debido a que estaba dentro de su cuerpo, el alma en sí misma no podía crecer, sino que expulsaba el Reiatsu dentro de una sola vez. Y parecía una defensa lo suficientemente efectiva, ya que Ichigo podía decir que el pulso que había enviado apenas había traspasado la superficie, en lugar de atravesar toda su alma como lo habría hecho normalmente. Ichigo no pudo evitar sonreír ante eso y comentar, eso es impresionante. Gracias. Chad pareció pensar las cosas por un momento, luego preguntó, ¿por qué querías saber? Ichigo frunció el ceño. Él mismo no estaba seguro de cuál era la razón, aunque sería una tontería negar que las palabras de Rukia y la reacción de Tatsuki no habían jugado un papel en su decisión. Al final, sin embargo, todo lo que respondió fue, en un tono neutral. Simplemente no quería que los tomara por sorpresa si todo esto terminara desbordándose y poniéndolos a todos en riesgo, eso es todo. Chad sonrió ante eso, levantando el pulgar en señal de aprobación mientras comentaba, protegiéndonos mutuamente, ¿verdad? Derecha. Ichigo lo dejó así, aunque se aseguró de mencionarle a Rukia en su próxima sesión de entrenamiento que Chad no podía ver fantasmas y, por lo tanto, no los ayudaría con la misión. Rukia parecía triste por eso y comentó, es una pena, realmente necesitamos toda la ayuda que podamos obtener. Fue entonces cuando Orihime dijo de repente, sorprendiendo a ambos, ¿eso significa que puedo ayudar?
Ichigo y Rukia voltearon a ver a Orihime, quien estaba esperando justo afuera del área del parque donde normalmente entrenaban juntos. Mientras ambos estaban sorprendidos, Rukia fue la primera en recuperarse y preguntar: ¿Cómo nos encontraste? ¿Se suponía que era un secreto? Fui en la misma dirección que Ichigo siempre va cuando sale de la escuela contigo, revisando ambos lados del camino hasta que te encontré. No está tan escondido. Ichigo no pudo evitar sonreír ante eso. Orihime no se equivocó, y luego preguntó, curioso: ¿pero por qué viniste a buscarme, Orihime? Oh. Ishida dijo que como yo era tu amigo, probablemente podría decirte que decidió ayudarte y tiene la información que necesitas. Entonces, una vez que terminamos con el club de costura, vine a decírtelo. Rukia e Ichigo intercambiaron una mirada, luego la primera preguntó, en un tono más serio: ¿dijo cuándo podíamos reunirnos con él? Dijo que hablara con él mañana después de la escuela. Y así fue como, al día siguiente, Rukia e Ichigo se encontraron una vez más en el café donde habían hablado por primera vez con Ishida, encontrándose nuevamente con los Kinki. Rukia se hizo cargo de la conversación de inmediato y le preguntó a Ishida: ¿Entonces has decidido ayudarnos? Ishida asintió: sí. Al final, la posible amenaza de que los huecos invadan el mundo humano es demasiado grande para ignorarla, especialmente porque estoy seguro de que sus líderes no dudarán en echarnos la culpa, incluso si no tenemos nada que ver con eso. Todavía tomaré esa promesa tuya de hablar con tu capitán sobre detener la interferencia de tu gente en nuestros asuntos, incluso si sé que no conducirá a nada. Rukia bajó la cabeza ante eso y respondió: gracias. Realmente haré todo lo posible para hacer campaña por ti, lo prometo. Si dependiera solo de mí, haría la promesa de inmediato, pero no tengo la autoridad para hacer más. Ishida pareció considerar eso por un momento, luego asintió y dijo: está bien, supongo que tendré que contentarme con el conocimiento de que, si nada cambia para nosotros, al menos un Shinigami se sentirá culpable. Rukia parecía lo suficientemente confundida y sorprendida por eso como para que Ichigo interviniera y le preguntara a Ishida: entonces, ¿sabes cuándo esta gente de ejecución hará su próxima invocación hueca? Sí, y también dónde. Es un viejo edificio abandonado en las afueras de la ciudad, y será el viernes por la noche. Podemos encontrarnos aquí al atardecer y yo. Eso nos da 2 días para prepararnos, ¿verdad? Ishida miró con curiosidad eso, y preguntó: ¿qué tipo de preparación estás haciendo? Aprender a usar la Zanpakuto, principalmente. Por eso, cuando al día siguiente fue a su tercera sesión de entrenamiento con Urahara, Ichigo insistió en que quería volver a entrar en el mundo interior de su Zanpakuto. Sin embargo, Urahara se mostró escéptico. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Pensé que estábamos progresando mucho solo con la meditación. Lo cual, Ichigo tuvo que admitir, era cierto. A estas alturas, la conexión con Sode no Shirayuki era instintiva hasta el punto de que se sentía como un miembro extra, y aunque aún no había sido capaz de enviar su propio Reiatsu a la espada para potenciarla, o drenar el Reiatsu de ella para hacer más fuerte y más rápido para recuperarse, estaban bastante seguros de que tenía la mecánica de eso, y solo era cuestión de obtener la cooperación de Sode no Shirayuki. Lo cual era, en realidad, la mejor razón para presionar por ir a hablar con ella en este momento. Lo sé, pero tú mismo dijiste que, para la mayoría de las cosas, necesitaré la ayuda de Sode no Shirayuki de todos modos, ¿verdad? Eso podría ser cierto, pero no has aprendido prácticamente nada sobre moldear y agudizar las emociones, y aunque el hecho de que el usual parece haberse estandarizado sin necesidad de tu control activo para hacerlo correctamente utilizable es útil, todavía no lo haría. Duele aprender los conceptos básicos, en caso de que ayuden con eso de alguna manera. Sí, pero nada de eso sería una forma tan útil y rápida de ganar poder como persuadir a Sode no Shirayuki para que ayude, ¿no es así? Urahara sonrió ante eso y dijo, desenvainando su espada: muy bien, entonces. Al menos, será un experimento interesante. ¿Listo? Ichigo asintió y la espada de Urahara comenzó a brillar de color púrpura. A pesar de que lo había visto 2 veces, todavía era un poco espeluznante ver cómo disparaba strals de energía directamente hacia él y, en lugar de evitarlos, se quedó quieto, permitiendo que lo envolvieran, para que Urahara pudiera ralentizar, redujo su percepción individual del tiempo para hacer que las 3 horas que pasaría en el mundo interior de su Zanpakuto se sintieran mucho más largas para él. Cuando llegó, descubrió que Sode no Shirayuki estaba arrodillada, revisando lo que parecía una trampilla que parecía estar cerrada con las
mismas cadenas que la sujetaban a ella. Al notar su presencia, se levantó de inmediato, dejando caer su largo chaleco al suelo para ocultar por completo la trampilla, y él no pudo evitar preguntar: ¿me has estado ocultando eso desde el principio? Ella lo fulminó con la mirada, pero las cadenas inmediatamente comenzaron a encenderse y ella respondió desdeñosamente: sí, ya estaba ahí la primera vez que viniste a molestarme, y si sabes lo que te conviene, no querrás saberlo. Lo que se detiene. Ichigo frunció el ceño, no había querido obligarla a responder, la pregunta había sido casi instintiva, y redactó su siguiente pregunta con cuidado. Supongo que es una especie de gran poder que podría lastimarnos a ambos, si se liberara. Y esa conjetura sería correcta. Si lo dejaras suelto, seguramente te destruiría, como mínimo. Ichigo miró a Sode no Shirayuki con curiosidad y luego dijo: ¿no te parece extraño que pudieras soltar este poder para destruir a alguien a quien odias y, sin embargo, eliges no hacerlo? Quiero decir, uno esperaría que si yo fuera tan detestable, querrías que me destruyeran. El espíritu de la espada lo fulminó con la mirada y luego respondió: no de esta manera. Lo que quedara después todavía tendría control sobre mí y sería mucho peor que cualquier ladrón. Ichigo estaba sorprendido, y estaba a punto de hacer una pregunta antes de detenerse y en su lugar dijo, eligiendo sus palabras con cuidado: entonces, no solo me destruiría, me dominaría. Te preguntaría cómo sabes esto, pero sospecho que sería lo mismo que preguntar cuál es ese poder, ¿no es así? Lo sería. ¿Por qué estás aquí, ladrón? Pierdo la paciencia hablando contigo. Porque necesito que aprendamos a trabajar juntos. Mañana, me enfrentaré a personas que han estado liberando Hoyous en el mundo humano y tienen medios para controlarlos, así que necesitaré toda la ayuda que pueda obtener. ¿Y cómo me concierne esto? Por lo que me han dicho, parte de la forma en que una Zanpakuto ayuda al portador es actuando como una segunda mente para ellos, detectando cosas que ellos no ven, dándoles una segunda opinión, incluso guiando sus movimientos en la batalla. E intercambiando el Reiatsu de ida y vuelta entre el portador y la Zanpakuto también puede ser útil. Quiero que podamos trabajar juntos de esa manera, y es por eso que estoy aquí. Todavía no veo el punto de esta discusión. Levantó las brillantes cadenas rojas envueltas a su alrededor. Después de todo, puedes hacer que haga lo que quieras, ¿no? Ichigo negó con la cabeza. Eso no tendría sentido. Quiero que me ayudes, y eso solo funciona si lo haces por tu propia voluntad. Necesito que trabajemos juntos, así que he venido aquí para preguntarte cómo. ¿Quieres que trabajemos juntos, después de que me esclavizaste aquí? No tengo ningún interés en trabajar contigo. Es posible que hayas robado mis poderes, pero eso no significa que deba aceptar tu robo, y mucho menos ayudarte a beneficiarte de él. ¿Qué pasaría si te dijera que nunca fue mi intención atraparte aquí y me disculpo por ello? Sí, lo insinuaste la última vez que estuviste aquí. Si eso es cierto, entonces te digo, déjame ir. Esa es la única forma en que puedes disculparte conmigo para que te crea. Devolverle mi poder a Rukia, el único que debería beneficiarse de ello. Ichigo bajó la cabeza y dejó escapar un suspiro cansado, luego respondió: no sé cómo. Si lo supiera, ya te habría ayudado a volver con Rukia, pero no tengo idea de cómo funciona el Ausual, ni cómo funciona. Para librarte de él. Sode no Shirayuki entrecerró los ojos, e Ichigo sintió un repentino pulso de Reiatsu recorriendo su propio cuerpo. Entonces el espíritu de la espada dijo, en tono dubitativo: se siente como si estuvieras siendo honesto, pero podrías ser lo suficientemente bueno fingiendo tus emociones para engañarme. Pero incluso si estuvieras siendo honesto, sigues siendo el culpable, tú eres el que me robó. En primer lugar, después de todo. Te he dicho que fue un accidente, ¿no? Tú tienes. Incluso cuando ella le concedió tanto, estaba claro que no lo consideraba una excusa aceptable. Ichigo hizo una pausa, sin saber qué más decir, luego recordó las palabras de Rukia, como dijo que Sode no Shirayuki quería que ella probara su valía 2 veces por cualquier pizca de poder que se le hubiera otorgado, y se le ocurrió una idea. ¿Qué pasa si me pones a prueba, de alguna manera? ¿Una prueba? ¿De qué tipo? Lo que creas apropiado. Me enfrento a tu prueba, y si la paso, me concederás tu ayuda en la batalla si te la pido. Creo que es un trato justo, ¿verdad? Tal vez. Pareció pensarlo durante unos minutos, y eventualmente dijo, en un tono serio: ¿por qué no? Hay una versión de una prueba que le administré a Rukia una vez que podría funcionar. Si puedo pasarlo, estaré de acuerdo en prestarte un poco de ayuda en la batalla, cuando lo pidas, en lugar de simplemente ignorarte como lo he hecho hasta ahora.
Pero a cambio de eso, me harás una promesa. ¿Qué promesa? Si fallas en la prueba, nunca más volverás aquí para molestarte, a menos que sea para liberarme de esta prisión. ¿Estás dispuesto a correr ese riesgo? Ichigo ni siquiera necesitaba pensar en ello. Si no podía obtener la ayuda voluntaria de Sode no Shirayuki, volver a hablar con ella sería inútil de todos modos, aparte de tratar de forzarla a que la ayudara, lo cual no tenía intención de hacer nunca. Prometo. Sode no Shirayuki ofreció una sonrisa de suficiencia ante eso, mientras decía: entonces, tendrás que dejarme libre de usar mis poderes, de lo contrario no podré probarte adecuadamente. Ichigo frunció el ceño ante eso. ¿No puedes hacerlo ahora mismo? No, las cadenas lo considerarían un intento de lastimarte y detenerme. Solo me dejan hacer lo que tú quieres que haga. Y déjame adivinar, si fallo lo suficiente en la prueba, ¿existe el riesgo de que esto me mate, no? La sonrisa del espíritu Zanpakuto se volvió aún más petulante y ella respondió: si fallas mucho, sí, esa es una posibilidad. ¿Todavía estás dispuesto a arriesgarte? Ichigo le devolvió su sonrisa más confiada, ahora podía ver lo que Rukia quería decir acerca de que ella era una dura capataz, pero no tenía miedo de tomar una dura prueba. Ella no estaría tratando de asustarlo para que no hiciera el examen si no pensara que él tenía la oportunidad de ganarlo. Entonces, en lugar de responder, simplemente dijo, en el tono más fuerte que pudo: Sode no Shirayuki, quiero que uses todo el poder que tienes para probarme. Tan pronto como terminó de decirlo, vio una carne de repentina sorpresa en el rostro de la mujer ante su declaración, la cadena que la sujetaba cayó repentinamente al suelo, a excepción de una pequeña pieza parecida a un collar que permaneció alrededor de su cuello. Sode no Shirayuki se contuvo a sí misma con sorpresa, moviendo sus brazos en amplios movimientos de barrido como para asegurarse de que realmente había recuperado todo su rango de movimiento. Luego, una vez que se sintió satisfecha con eso, se volvió hacia él y dijo, en tono majestuoso: está bien, entonces. Es una prueba muy simple, en realidad, solo un juego de etiqueta. Tócame, aunque sea solo con la punta de tu dedo, y juzgaré que has aprobado. Antes de que Ichigo pudiera responder, el granizo que había estado cayendo continuamente por toda la habitación de repente se volvió violento como vientos fríos y azotadores que se levantaron, arrojándolos con una furia sin fin. También se volvió 100 veces más intenso, con una multitud de copos de nieve reales que de repente se añadieron a lo que anteriormente había sido una precipitación de mero hielo, y en cuestión de segundos, toda el área estaba totalmente blanca, el polvo suave casi llegaba a Ichigo. Rodillas, mientras que Sode no Shirayuki ahora lucía grandes alas hechas de hielo, flotando sin esfuerzo sobre la nieve mientras decía, su tono tan duro como el clima que acababa de desatar. Pero recuerda, el que estás pidiendo ayuda de, es aquel a quien debes llegar. Mientras hablaba, se formaron copias de ella a partir de su entorno, algunas emergieron de la cama de polvo blanco como si fueran muñecos de nieve dotados de luz y vestidos con la ilusión de una mujer, mientras que en el aire flotaban más avatares alados que se fusionaron a partir del hielo comprimido. Y nieve. Más y más miradas desdeñosas se dirigieron hacia Ichigo incluso cuando, tratando de adaptarse a los vientos que lo atacaban, miró a su alrededor a la multitud de posibles objetivos que lo rodeaban, y luego la voz de Sode no Shirayuki se elevó de cientos de bocas diferentes mientras dejaba escapar la voz. Desafío final. Sabes que soy Sode no Shirayuki, pero nunca te ganaste ese nombre, entonces, ¿cómo podrías saber quién soy realmente? Recibir ayuda que no entiendes no te ayudará en absoluto. Demuestra que sabes lo que quieres, Ichigo Kurosaki, encontrándolo. O perecer. Ichigo se recompuso, enfocándose por un momento, luego volvió a enfocar su mirada a través de la tormenta de nieve frente a él. Gracias al poder de Urahara, tenía todo el tiempo que necesitaba, solo era cuestión de durar lo suficiente para completar el desafío, por lo que dijo, en un ladrido rápido: ¿estás listo? Luego alcanzó a la figura más cercana, terminando con nada más que un puñado de nieve en sus manos por el problema, incluso cuando la figura se alejó, el agujero en su costado ya se estaba llenando con más nieve cuando todos los avatares hablaron una vez más, burlándose. Adivinar a ciegas no te llevará a ninguna parte. Necesitas conocerme, entender quién soy, o de lo contrario nunca entenderás nada con lo que te ayudaría. Ichigo no dejó que eso lo detuviera, mientras continuaba caminando penosamente a través de la nieve, alcanzando múltiples avatares y una vez más encontrando solo nieve. Sin embargo, muy pronto todos los avatares se alejaron de él, y la voz de Sode no Shirayuki una vez más resonó en innumerables bocas. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer?
Ni siquiera puedes alcanzar un espejismo de mí, y mucho menos mi verdadero uno mismo. Ichigo tuvo que estar de acuerdo, por lo que decidió probar algo. En un momento de concentración, usó Ao para aligerarse y luego saltó de la nieve. Como había esperado, no había aire material sobre el que caminar, pero se las arregló para pararse sobre la nieve sin hundirse en ella. Luego, se lanzó hacia adelante, cargando contra varios avatares en secuencia, y mientras seguían formándose, se dio cuenta de que lo hacían más lentamente de lo que él podía moverse. Sonrió, considerando cómo ya estaba progresando, cuando de repente comenzaron a caer fragmentos de hielo del cielo, y apenas logró esquivarlos. Al mirar hacia arriba, vio que el avatar volador estaba lanzando pedazos afilados de sus propias alas como proyectiles, y mientras lo hacían, todos le dijeron, desdeñosos: ¿de verdad crees que el verdadero sería tan fácil de alcanzar? Todavía estás buscando a ciegas, y eso no te llevará a ninguna parte. Ichigo frunció el ceño, luego extendió su rango en la técnica de búsqueda pasiva que, se dio cuenta, Sode no Shirayuki sabía que podía usar, habiéndosele enseñado ella misma. Y una sonrisa se formó en su rostro cuando se dio cuenta de que, con él, era fácil decir que todas las copias en el suelo eran falsas, mientras que una de las que estaban en el cielo era diferente entre sí, pero luego se dio cuenta alguna cosa. Los avatares voladores se sentían diferentes a los de nieve, y uno de los voladores se sentía diferente a todos ellos, pero la sensación emocional que estaba enviando era muy suave, una capa perfecta de desdén. Demasiado perfecto. Envió un pulso de Reiatsu, mientras aún mantenía la percepción pasiva. Usar ambos a la vez lo dejó sin aliento, pero no pudo evitar la sonrisa en sus labios cuando respondió, satisfecho de sí mismo: ninguno de ustedes aquí es el verdadero. Progreso. Y, sin embargo, todo lo que has hecho es reconocer lo que no soy yo. Eso no es lo mismo que saber quién soy o encontrarme. Ichigo volvió a mirar a los avatares que, una vez más, se habían dirigido a él de inmediato y respondió: no, pero ahora solo es cuestión de buscarte. ¿Y crees que te dejaré hacerlo libremente, verdad? Antes de que pudiera responder, los avatares comenzaron a atacarlo arrojando fragmentos de sí mismos nuevamente, pero esta vez a una velocidad mucho mayor, mientras el viento se levantaba y la temperatura bajaba rápidamente. Ichigo comenzó a esquivar, pero los avatares no lo soltaron y continuaron apuntándolo. No estaba seguro de cuánto tiempo siguió corriendo sobre la nieve mientras esquivaba los ataques de los avatares, pero fue mucho tiempo. Apenas tuvo tiempo de recuperar el aliento como lo hizo, y durante todo el tiempo, tuvo que mantener tanto el O como la detección pasiva, al mismo tiempo que tenía que pulsar continuamente su Reiatsu para ver si el verdadero no estaba escondido entre las copias. Sode no Shirayuki no soltó nada, no dándole tiempo para recuperar el aliento o formular una planta de acción. Incluso dejó de hablar mientras la persecución continuaba interminablemente, y pronto se dio cuenta de que ella lo atraparía por agotamiento si no encontraba una solución diferente. Necesitaba un plan, y para idearlo necesitaba tiempo. Y de repente, mientras esquivaba una lanza de hielo que atravesaba fácilmente toda la capa de nieve para estrellarse contra el suelo, tuvo una idea. Con una mirada a su alrededor, rápidamente se dio cuenta de cómo estaban posicionados los dos techos más cercanos entre sí, redirigió su carrera y, una vez que estuvo exactamente entre ellos, de repente dejó caer su O, cayendo a través de la nieve en un punto donde sabía. Estaría cayendo entre los edificios, para tener más espacio para caer. Con la nieve limitando bastante su velocidad de caída, tuvo un momento para intentar pensar en cómo podría encontrar el espíritu de la Zanpakuto, y se dio cuenta de que lo había sabido todo el tiempo. Dejó ir su percepción pasiva también, en lugar de enfocar toda su atención en el sentido de su conexión con la espada misma, y de repente, la ubicación de Sode no Shirayuki se iluminó en su mente como un faro resplandeciente. Inmediatamente, se concentró en su O nuevamente, redujo la velocidad y luego detuvo lo que ya había sido una caída lenta mientras ganaba tracción sobre la nieve, y luego se lanzó hacia arriba, dirigiéndose en diagonal a través de la nieve para llegar al lugar correcto sin ser el blanco de más ataques. Por supuesto, en el momento en que emergió, todos los avatares rodearon el punto de donde llegó y desataron una ráfaga de poder directamente hacia él, una que sabía que no podía esquivar. Por eso no estaba planeando hacerlo. En cambio, usó todo el enfoque que le quedaba para tratar de copiar el truco que Chad le había mostrado, recolectando su Reiatsu dentro de sí mismo y empujándolo hacia afuera, solo para agarrarlo tan pronto como pasó más allá de su alma para darle forma. Armadura.
Sin un cuerpo real, no funcionó tan bien como había visto a Chad hacerlo, pero fue suficiente para darle una fracción de segundo de armadura para desviar los picos, lo que dejó a la verdadera Sode no Shirayuki sorprendida por poco tiempo. Suficiente para que él la embistiera. Aún así, se recuperó lo suficientemente rápido como para esquivar su carga, y continuó esquivando sus intentos de seguimiento, todavía mirándolo con desdén, aunque quizás fue menos de lo habitual, cuando dijo: has demostrado que puedes escuchar, al menos, y eso no está mal, pero tampoco es suficiente. Ichigo se preguntó qué más podría tener que aprender, pero aún así se concentró en expandir su detección pasiva nuevamente, incluso mientras continuaba atacándola en un esfuerzo por golpearla con algo. Y mientras lo hacía, se dio cuenta de que la conexión vibraba con cada movimiento que hacía. Mientras él lo estuviera usando para localizarla, ella podría usarlo para predecir sus movimientos, y aunque eso iba en ambos sentidos, el espíritu de la Zanpakuto era más rápido que él. Lo que significaba, se dio cuenta, que tenía que engañarla, y de repente, supo cómo hacerlo. Ella sonrió divertida cuando su determinación se redobló y comentó: ¿crees que has encontrado un plan? No importa lo que intentes, lo sabré antes de que puedas ponerlo en acción. Ese es el problema de enfrentarte a un oponente superior en igualdad de condiciones. Solo perderás alguna vez. Para empezar, nunca tuviste la oportunidad de pasar esta prueba, pero debo aplaudirte por haber llegado tan lejos. No he terminado aún. Luego, con cada puñetazo o golpe que intentaba, Ichigo ocasionalmente comenzaba a liberar un pulso de Reiatsu antes de intentar una finta. El sudor le corría por la frente, sus músculos temblaban y su estómago gruñía de hambre. Debía haber estado haciendo esto durante más de un día, ¿no? Pero él no se detuvo, y Sode no Shirayuki lo miró, enojándose incluso cuando ella esquivó, incluso cuando él intentó el truco una y otra vez, y dijo: tus intentos de confundirme no funcionarán. Ellos podría tener en alguien con una capacidad menor para leer la fluctuación a lo largo de la conexión, pero lo he estado estudiando desde que me robaste mi poder por primera vez, con la esperanza de liberarme de él. No puedes engañarme. Ichigo no respondió, haciendo otro intento liberando el pulso y haciendo la finta, sabiendo que el ataque no alcanzaría, y luego, justo cuando su oponente esquivó en la medida mínima, fallando en golpear como ambos sabían que lo haría. Usó Shunpo solo en su brazo, dejándolo avanzar lo suficiente para compensar la lenta reacción causada por su sorpresa, y apenas rozó el borde de su ropa. Luego, cayó de rodillas frente a ella, completamente exhausto, y Sode no Shirayuki lo miró, con una sorpresa genuina grabada en su rostro cuando dijo: ese fue Shunpo. Nunca lo usaste una vez durante toda la batalla. Tú usó en abundancia, pero pensé que no podía hacer mucho más. Podría haberlo ayudado a escapar de las copias más rápido si lo hubiera hecho. Ichigo todavía estaba recuperando el aliento de todo el esfuerzo, pero finalmente respondió, con una sonrisa: no me estabas presionando lo suficiente. No lo necesitaba, y como te negabas a tener contacto conmigo, no sabía que lo tenía, así que lo guardé en reserva. Si lo hubiera sabido, no habrías podido ganar. Lo sé. Pero ese es el objetivo de la prueba, ¿no es así? Sabía algo sobre ti. Que no sabías todo sobre mí. No te conozco tanto como a Rukia, y probablemente nunca lo haré. Lo sé. Pero tal vez te conozco lo suficiente como para que trabajemos juntos. La mujer permaneció inmóvil y en silencio durante un largo momento, y luego dijo, con una expresión indescifrable: supongo que sí, en eso. Después de todo, sí pasó la prueba. Ichigo sonrió, mientras la nieve a su alrededor desaparecía lentamente, el viento se calmaba y se encontraban de nuevo en la azotea. Lentamente, se puso de pie, mientras las cadenas rojas comenzaban a reaparecer alrededor de Sode no Shirayuki, que los miraba con clara molestia. Ichigo consideró el asunto por un momento, luego se volvió hacia el espíritu Zanpakuto y dijo: bueno, creo que debo irme ahora, pero espero que nos mantengamos en contacto. Eso es lo que acordé, sí. Bien. Pero, ya sabes, ya que este fue un buen ejercicio, tenía una petición para ti. ¿Oh? ¿Y qué petición sería esa? Por favor, hasta que regrese, tómate el tiempo de usar todos tus poderes para prepararme otra prueba similar. Tal vez no tenga tiempo para tomarla, pero si es así, puedes seguir perfeccionándola hasta que yo finalmente tengo tiempo para eso. ¿Puedes hacer eso por mí? Tan pronto como terminó de hablar, los ojos de la mujer se abrieron con sorpresa, incluso cuando las cadenas que la rodeaban se rompieron, dejándola nuevamente solo con el collar. Ella se miró a sí misma con sorpresa, como si no pudiera creer que él le estaba dejando tener tanta libertad como podía, e Ichigo simplemente sonrió y dijo: te lo dije, nunca quise mantenerte encarcelado.
Yo estaré buscando una forma de liberarte, lo prometo. Y luego, alcanzó la conexión y se dejó empujar, abriendo los ojos para estar una vez más frente a Urahara, quien lo miró con una sonrisa de suficiencia mientras preguntaba. ¿Funcionó, no? Sí, lo hizo. Miró al Zanpakuto a su lado, cuya voz finalmente pudo escuchar, y agregó, en su tono más decidido. Estoy listo. Tatsuki normalmente no practicaba en la escuela, pero con la reciente revelación de Ichigo de que le había estado mintiendo toda su vida, se había sentido inquieta los últimos días, y sabía que si no lo hacía dejar salir la rabia con ejercicio, iba a terminar golpeando algunas caras. Por eso había elegido un lugar muy aislado para practicar, y se sorprendió cuando una voz le dijo, en un tono respetuoso. Parece que realmente quieres usar tus manos para lastimar algo. Tatsuki se giró, para ver que era uno de los amigos de Ichigo, el grande, Yatsutora Sado, pensó que se llamaba, quien la miraba con una mirada evaluadora. Ella frunció el ceño, se puso las manos en las caderas y respondió. ¿Y qué? La fuerza no debe usarse para lastimar a otros, solo para protegerlos. Ella soltó un largo resoplido y respondió. Sí, bueno, eso es un poco difícil de hacer cuando descubres que las personas que estabas protegiendo te trataron como un tonto todo el tiempo, ¿no es así? Ichigo no fue su intención lastimarte, solo estaba tratando de protegerte. No necesito su protección, en todo caso él necesita la mía. ¿Y cómo sabes que es Ichigo con quien estaba enojado? De todos modos. Él me lo dijo. Y de los fantasmas, también. Ella pateó el suelo con frustración por eso. Sí, ahora él anda contándoselo a todo el mundo, aparentemente. Sado pareció considerar eso y luego dijo. Nunca resolverás esto solo, necesitas hablar con él. Tatsuki volvió a fruncir el ceño. La verdad era que ella era muy terca, y cuando era importante para él, Ichigo también podía serlo. Y aunque no llamaría violentos a ninguno de los dos, también sabía que ambos tenían algo de temperamento. Lo sé, pero también sé que, si lo veo ahora, nos pelearemos antes de que pueda explicar una maldita cosa. ¿Y si yo estuviera allí? Podría evitar que peleen entre ustedes. Tatsuki dejó escapar otro suspiro molesto, pero luego decidió que, en realidad, debería terminar con esto lo antes posible. Muy bien entonces, ven conmigo. Sin embargo, cuando llegaron a la casa de Ichigo, descubrieron que él no estaba allí. Cuando preguntaron, su hermana Yuzu, que había abierto la puerta, les dijo que se había ido con su nueva amiga Rukia. Tatsuki frunció el ceño ante eso, luego Sado preguntó, en su tono razonable. ¿Sabes a dónde podría haber ido? Estaba bastante segura de que no, pero entonces, no podía. No, pero creo que conozco a una persona que lo haría. Y así fue como se encontraron llamando a la puerta de Orihime. La amiga de Tatsuki estaba feliz de verla, y cuando Tatsuki le preguntó si sabía a dónde podría haber ido Ichigo, ella respondió con una sonrisa. Por supuesto. Se suponía que él y Rukia se encontrarían con Ishida en ese café que tanto le gusta, para ver a su misión muy importante para atrapar fantasmas. Tatsuki se sorprendió por eso, vagamente conocía a Ishida como el mejor estudiante de su año, aunque él no estaba en su clase, pero luego se encogió de hombros. Claramente, todo este asunto de los fantasmas estaba mucho más extendido de lo que pensaba. Y, decidió en ese momento, si se había convertido en una parte tan importante de la vida de Ichigo, entonces iba a entrometerse en eso. Eso le daría la oportunidad de hacer las paces con él sin que ninguno de los dos tuviera que admitir que se había equivocado en algo, que era justo lo que le gustaba. Así que le preguntó a Orihime, con una sonrisa. ¿Podrías guiarnos allí entonces? Realmente quiero hablar con él ahora mismo, es importante. Orihime frunció el ceño y respondió, insegura. Yo también quería ir con él, pero Ichigo dijo que sería más seguro si no lo hacía. Los fantasmas son peligrosos y realmente no puedo defenderme de ellos. Tatsuki frunció el ceño, sin saber cómo responder a eso, cuando Sado intervino de repente. ¿Puedo defendernos de los fantasmas, si uno de ustedes puede verlos? Tatsuki sonrió entonces, apretando los puños mientras decía. Está bien, entonces está decidido, vamos a hablar con Ichigo y ver de qué se trata todo esto de los fantasmas.
Los otros dos asintieron, y muy pronto, estaban en el camino, Orihime guiándolos al café donde Ichigo, Ishida y Rukia estaban planeando, lo que sea que quisieran hacer. Tatsuki no podía esperar para aprender.